La carretera era, en aquella época, muy propicia para perder la vida. A la proliferación de vehículos se sumaba la falta de medidas de seguridad en los mismos y, sobre todo, el pésimo estado de las carreteras. La provincia de Jaén no disponía de autovías ni autopistas y el viaje a Madrid se eternizaba durante 5 horas. Raro era el año que no se contabilizaban más de 40 muertos por accidente. Todo fue cambiando con el paso de los años. La campaña para las primeras elecciones autonómicas, programadas para el 23 de mayo de 1982, fue tranquila, aunque muy temprana. Landelino Lavilla, representando a un partido en descenso, se pateó la provincia. Manuel Fraga vino el 24 de abril para presentar la candidatura a sabiendas que Alianza Popular estaba ascendiendo con rapidez. Volvió el 11 de mayo y a final de campaña para dar un mitin en el auditorio el día 20. Carrillo vino a Jaén el 27 de abril y fue recibido por el alcalde, Emilio Arroyo. Fuerza Nueva intensificó su campaña y tuvo a Blas Piñar al principio de la misma. Rojas Marcos y Uruñuela vinieron a hacer también campaña. El mismísimo presidente Calvo Sotelo también se paseó por las calles de Jaén. Y el PSOE sembró de mítines toda la provincia con Ojeda omnipresente. Felipe González nos visitó 2 veces, el 18 de marzo, con un encuentro en el Hotel Condestable Iranzo, y un lleno en la Alameda el 19 de mayo. Alfonso Guerra vino un día antes. En esa época ya se veía el salto que iba a pegar el PSOE, ¿no? Es decir, eso son los prolegómenos del éxito de meses después. Es decir, y el hundimiento del Partido Comunista. 23 de mayo, primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. El censo electoral de Jaén era de 448.297 votantes que tenían que elegir 13 diputados. Se presentaron 11 opciones políticas con 143 candidatos. Las campañas eran más organizadas, pero todavía era todo muy rudimentario. El rodaje de lo que es las dinámicas de las campañas electorales y demás ya empieza a estar rodado, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el número tan abultado, ¿no?, de comicios electorales de diferentes signos, referéndum y demás, porque se han celebrado desde el 79 al 82. Yo recuerdo perfectamente que en aquellas elecciones teníamos un cartelón grandísimo en la pared y la gente iba apuntando los votos con un rotulador. Que no había ningún medio más allá, pero es que eso, si lo trasladas a Sevilla, a la sede de la Junta de Andalucía, pues era prácticamente lo mismo. Se borraba con una bayeta, un bileda de esos, y le ponías allí en la pared 1.000 votos, 3.500 votos. Es decir, que todavía era de alguna forma todo ese proceso un poquito rudimentario. En la provincia votaron un 74,45% de los votantes. La mayoría absoluta recayó en el PSOE, que sacó 66 de los 109 escaños. Le siguieron AP con 17, UCD con 15, PCA con 8 y PSA con 3. Ya se vislumbraba lo que pasaría 6 meses después en las elecciones generales. El resultado que hay de la autonómica, al fin y al cabo, es el fruto de la posición de cada fuerza política, de cada actor político en el proceso de lucha y conquista de la autonomía, y evidentemente quien lidera ese proceso es el PSOE en Andalucía, con una figura estelar que es la de Rafael Escuredo, ¿no? Y evidentemente eso luego da sus frutos. En la provincia, los socialistas consiguieron 8 de los 13 diputados gracias a 172.423 votos. Antonio Ojeda, quien fuera el primer presidente del Parlamento andaluz, Leocadio Marín, Gaspar Zarrías, José María Sánchez Muñoz, Luis Benavides, Jesús Peinado, Juan Carmona y Ángel Escobo fueron los elegidos socialistas. Aquello fue una explosión que el Partido Socialista tuvo el acierto de saber canalizar. De canalizar los sentimientos de autonomía, los sentimientos de libertad, los sentimientos progresistas o de izquierdas. Ese Parlamento
entre el Partido Comunista, el Partido Socialista con 66 y el Partido Comunista y el Partido Andalucista, que entonces era de izquierda, pues teníamos 70 y tantos de 109. Se habían quedado con 30 y tantos, 40, no llegaba a 40 la derecha y UCD. Por tanto, fue el Partido Socialista el que, de alguna forma, estas elecciones abrieron el camino para las que luego se celebran meses después, en octubre del 82, donde Felipe González y el Partido Socialista sacan 200 diputados, ¿no? 66 diputados de 109. El pueblo andaluz se sintió plenamente identificado con aquella iniciativa que lo que pedía era la misma dignidad, el mismo tratamiento que Cataluña, que el País Vasco y que Galicia. Pero la elección de la lista del PSOE de Jaén a estas elecciones andaluzas todavía traería cola. Y una vez terminadas las elecciones, yo reúno en el Castillo, en el Parador, a todos los dirigentes del partido que me parecen que aportan sustancialmente. Yo le digo a Fernando Calahorro que decidimos plantearle un congreso extraordinario porque no era aceptable que Fernando pretendiera ser él y solo él. Este era un partido democrático y las listas había que hacerlas por consenso. Alianza Popular consiguió 54.302 votos que dejó a José Rodríguez y Gamino Puche como parlamentarios. Curiosamente, en la capital casi triplicaron los votos de UCD. En los pueblos no pasó lo mismo. Y nosotros en Andalucía de cero nos metemos en 17 diputados, que eso... Y prácticamente pasamos a UCD por encima y ahí ya viene todo, ya desde ahí viene todo. Porque veíamos que UCD iba al garete. Porque se veía que ya UCD, bien por la desavenencia entre unos y otros, pero claro, eso a nivel nacional. A nivel local, pues se veía discrepancias, pero no eran discrepancias fuertes. Fue una legislatura convulsa ahí, porque los de Alianza Popular estaban Gamino Puche y Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez se fue, se presentó después como independiente en la Carolina, porque se pelearon ahí, y en el PSOE también se salieron dos y se fueron al grupo mixto, en fin. Esa legislatura fue de órdago. UCD obtuvo 53.717 votos y otros 2 diputados autonómicos en la piel de Fernando Arenas del Buey y José Luis Puche Pardo. Se palpaba, que se veía, ¿no? Cuando iba a dar un mitin, cuando iba a hacer un acto en cualquier lugar, notaba ya un desapego, como la gente diciendo, bueno, ya estáis finiquitados, ¿no? Y eso, claro, lo rumiabas dentro y lo sentías dentro y lo padecías, y luego cuando viste los resultados, bueno, pues, lamentablemente se confirmó. El Partido Comunista de Andalucía consiguió un solo escaño para Manuel Anguita Peragón gracias a 29.758 votos. El PSA, Partido Andaluz, no sacó representación en la provincia, pero alcanzó 3 parlamentarios en el resto de Andalucía. Si habíamos sacado 5 diputados al Congreso, que eran mucho más difíciles de conseguir, sacar solo 3 al Parlamento de Andalucía, donde había 109 que repartir, pues nos pareció, pues, claro, la explicación es como consecuencia de las contradicciones nuestras también, de la crisis y sobre todo, pienso yo, de la feroz campaña que se hizo contra el partido. Eran unas elecciones claramente en las que se pulsaba el olor a cambio. La gente quería la única forma de consolidar, de pasar de verdad página con el pasado, de verdad pasar página con los intentos de golpe de Estado, de pasar con las miserias y las pobrezas, es que haya un cambio profundo. Y ese cambio, evidentemente, en aquel momento la gente entendió que era el Partido Socialista. El Partido Socialista pues, ocupó con muchísima claridad y por esas circunstancias pues, tuvo el espacio de centro-izquierda, ¿no? Y entonces se obtuvieron esos resultados tan espectaculares y que permitieron que el primer presidente del Parlamento andaluz fuese Antonio Ojeda. En el PSA, Rojas Marcos dejó su cargo a Uruñuela.
La Ejecutiva Provincial, con Eduardo Gallardo como secretario, se ve forzada a dimitir tras ser rechazada la remodelación del partido. Fue una reacción lógica ante unos resultados electorales muy por debajo de los que teníamos previstos. En el PC, Carrillo y Sartorius presentaron su dimisión, pero fue rechazada por el Comité Central. Que tenía una implantación territorial muy importante y una militancia muy fuerte, pero ya empieza a perder muchos militantes empiezan a irse. Es decir, por ejemplo, los primeros los intelectuales. En esa época hay muchos intelectuales que empiezan a dejar el Partido Comunista. Es decir, yo no fui y dije que me borradme. Yo no lo dije eso. Sencillamente dejé de militar. Y eso lo hizo mucha gente. Yo lo hice posteriormente. En la UCD saltaron las alarmas tras el descalabro electoral. Los socialdemócratas estuvieron a punto de formar un partido propio. Para subsanar el declive, se plantea la solución de proponer a Landelino Lavilla como candidato a la presidencia y Adolfo Suárez como presidente para darle a la UCD una senda más progresista. El 4 de julio se reunieron Suárez, Lavilla, Calvo Sotelo y el Comité Ejecutivo. Lavilla fue nombrado presidente del partido. Calvo Sotelo anunció su intención de no presentarse a la reelección como presidente del gobierno, pero Suárez no se quedó con el control del aparato. Lo hizo por patriotismo, ¿no? O sea, Landelino no tenía necesidad a esa altura y en ese momento de asumir un varapalo que sabía que iba a sufrir en sus carnes, porque es que el grupo parlamentario de la UCD se convirtió en un grupo testimonial en el Congreso de los Diputados. Y lo aceptó por patriotismo, por no dejar tirado a un sector ideológico importante de la población española y por recoger los restos del naufragio. En Jaén, este ascenso de Lavilla se veía como una posibilidad de potenciar la organización del propio partido. De esta crisis, que no paraba de hundir a la UCD, se beneficia Alianza Popular, que estuvo a punto de desaparecer en 1979, y el bipartidismo. Que Fraga nos inculcó a todos. Él decía que no existía un partido político si no había militancia, lógicamente, y que la base era muchos militantes, mucha base y ampliar la base. Y eso fue lo que nos encargó y eso fue lo que hicimos. Muchas noches, muchos pueblos, muchas visitas de él y sus discursos en el Parlamento que nos ayudó a convencer a mucha gente que se viniera con nosotros. 28 de mayo. Continúan las obras de la variante que permitía conectar la carretera de Madrid con la de Granada sin pasar por la ciudad. No pasar por la ciudad de Jaén tenía unos beneficios porque obviaba la dificultad del tráfico, pero también significaba darle de espalda pues, a la posibilidad de que el paso de vehículos pues, tampoco se detuviera. En definitiva, lo que hacía es confirmar la característica que siempre se ha dado a Jaén de paso de caravanas. 30 de mayo. España se integra en la OTAN tras entregar el documento de ratificación en Bruselas. 4 de junio. Por primera vez desde 1941, el diario Jaén no sale a la calle por avería en la impresión. La Sociedad Provincial de Artes Gráficas lo imprime durante 2 días. El papel cambia. Al mes siguiente, su director, Pedro Morales, cede el cargo a Julio Campuzano. 9 de junio. Se celebra el primer Lagarto Rock en la Plaza de Toros de Jaén. En sus primeras ediciones era un concierto de grupos. En 1987 cambia el formato y pasa a ser concurso. En esta primera convocatoria tocaron Semáforo, Carmín, Secretos, Medina Zahara, Leño y Obús, ante 5.000 espectadores. Era un espectáculo. Imagínate tú, en la Plaza de Toros, con muchísima gente. Y claro, todo el mundo, eso acompañado del momento, uno de los momentos álgidos de fumar canuto la gente, ¿no? Acuérdate. Después el colocón colectivo. En junio se vuela con cargas de dinamita el edificio de la Escuela de Enfermeras situado junto al Hospital de San Juan de Dios. 13 de junio se inaugura en el Camp Nou el Mundial de Fútbol. La selección española pasa con más pena que gloria. 3-1 es el resultado de la final entre Italia y Alemania, con Sandro Pertini sin poder seguir el protocolo. 21 de junio, la Comisión Ejecutiva Provincial de UGT, comandada por José María Sánchez, dimite ya que el informe de gestión es rechazado en una sesión ordinaria.
También se constituye el Parlamento de Andalucía con los diputados electos. El jiennense Antonio Ojeda Escobar es nombrado presidente. Yo lo conocí a Antonio Ojeda siendo él notario en Úbeda. Y yo fui a visitarle para formalizar su inclusión en el Partido Socialista con Alfonso Fernández Malo. Y luego Antonio fue un hombre que contribuyó mucho a perfeccionar jurídicamente los primeros borradores que yo le fui presentando de los estatutos del partido a nivel provincial. 26 de junio. El obispo anuncia que en el próximo viaje del Papa a España, Jaén no está entre las visitas obligadas. Sevilla y Granada sí. 27 de junio. Se publica la lista de películas más vistas en Jaén durante la temporada 81-82. El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, que se estrenó en septiembre de 1981, encabeza este ranking. La cinta estuvo prohibida y secuestrada más de año y medio y se aplicó un proceso militar a su directora a pesar de que la censura estaba acabada desde hace años. Yo la vi. Había rumor entre la gente de que no viéramos la película, porque había otra fuerza que se oponía y que te podían dar. Yo no presencié en aquel momento ninguna oposición de nadie. 13 de julio. Pilar García Márquez y Concha Caballero son nombradas miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Andalucía. El Comité Central es una especie de asamblea y el secretariado es digamos, el equipo de dirección del Comité Central. Es como donde están los que tienen cargo dentro del Comité Central. Secretario de la Mujer, secretario de Organización, secretario de Política Institucional, secretario de Finanzas, que se llamaba entonces, secretario o secretaria de Igualdad. 14 de julio. Un hombre armado con un rifle retiene a 2 personas durante 9 horas en la nave industrial Aras, situada en la carretera de Fuerte del Rey. Se trataba de un industrial toledano que argumentaba que esa empresa le había arruinado con una deuda de varios millones de pesetas. La policía pudo liberarlos tras una larga negociación. 16 de julio. Rafael Escuredo es investido como primer presidente de la Junta de Andalucía. 22 de julio. Nace administrativamente, al publicarse la concesión de licencia en el BOE, Radio Guadalquivir. Mezclando la información local y la radiofórmula, se hizo con un espacio importante durante los 80 y parte de los 90. Radio Guadalquivir fue una radio que vino a sumar, que le echaron mucha imaginación, era muy informativa, tenía muy buena gente y luego también utilizaba la radiofórmula, pero se hizo muy próxima, muy cercana. Fue una fórmula que funcionó y es una lástima que desapareciera, porque lo bueno, lo que se debe hacer es mantenerlo. El mismo 22 de julio, un jiennense, Pablo Recio, entra en el primer equipo de gobierno de la Junta como consejero de Salud y Consumo, cargo que había ostentado hasta el momento el centrista y también jiennense Fernando Arenas del Buey. 24 de julio, Eduardo Gallardo, que ya había dejado la Secretaría Provincial del PSA Partido Andaluz, debe volver a su cargo anterior ante la negativa de Pilar Palazón para llevar esta formación. Seguramente ella ya se sentía un poquito distanciada de ese compromiso que supone y de lo duro que me parece a mí que supone para, en un partido como el nuestro, pues tirar del carro del partido. 26 de julio. El cine Lis Palace quiere demolerse y en su lugar se pensaba construir un complejo cinematográfico con 3 salas, pero se construyeron unas galerías comerciales que continúan hoy en día. El Lis Palace cerró coincidiendo con las obras de peatonalización de Navas de Tolosa. Precisamente la peatonalización fue muy curiosa porque vinieron a pedirlo comerciantes de la calle Navas de Tolosa, a diferencia de lo que había ocurrido antes, ¿no? Y en aquella ocasión lo que yo le dije es que yo estaba totalmente de acuerdo, pero es que me hicieran el favor de venir una representación adecuada de todo ello y de la Cámara de Comercio, para que luego no me pusieran pega. Y se hizo muy bien, de acuerdo con todo. Como siempre, los intereses son los que mandan,
¿qué interesa más, montar un cine o montar un edificio de oficina y de negocio? Bueno, al final los poderes, en este caso los poderes económicos, son los que funcionaron y desbarataron un proyecto que hubiera sido muy bueno, porque sería llevar donde ya lo hubo, pues haber mantenido un cine de calidad. Pero en esta ciudad se ha pensado siempre más en engordar el bolsillo de algunos que en hacer proyectos que quedaran y que, bueno, prestaran determinados servicios. 28 de julio, Adolfo Suárez abandona UCD y anuncia la creación de su propio partido, que nacería ante notario 2 días después como Centro Democrático y Social. Y a partir de ahí, pues ya sí que fue totalmente la disgregación. Unos terminaron yéndose al PSOE, otros al Partido Popular, y la inmensa mayoría nos fuimos a nuestros puestos de trabajo y a nuestras actividades, porque eso sí, dentro de la UCD no había ningún político profesional, todos teníamos nuestra actividad propia y fuimos a la política por vocación, por dedicación, por ganas, pero no por necesidad, y entonces eso nos hizo, digamos, que la caída fuera más suave a nivel personal. 1 de agosto. Se celebra el Congreso Provincial Extraordinario del Sindicato UGT. Había que elegir al secretario provincial. Existían 3 candidaturas, pero se logró un acuerdo y se integraron en la de Cándido Méndez. 2 de agosto. El Plan General de Ordenación Urbana sufre un varapalo, ya que UCD, PSA y Coalición Democrática ponen graves objeciones en su revisión. Entre los 3 grupos hubieran sumado mayoría. A pesar de todo, Emilio Arroyo lo presentaba 4 días después. Nosotros, con nuestro plan, conseguimos, después de mucha lucha, acabar con los edificios más acotados, con unos patios de luces estrechísimos. Ya las manzanas, si son amplias, tienen que tener un gran patio dentro. 4 de agosto. Se publica el trasvase de afiliados del PSA al PSOE tras los últimos resultados electorales y la crisis de los primeros. 9 de agosto. El cruce entre el Polígono del Valle, Ruiz Jiménez y la Avenida de Madrid se cobra una nueva víctima. Un niño es arrollado por un vehículo. El sepelio se convierte en protesta que termina en una manifestación vecinal. 14 de agosto. Se publica que el PSOE, ante las encuestas que le dan como seguro ganador en unas próximas elecciones generales, selecciona a 7.000 candidatos para cubrir puestos de responsabilidad. En la provincia de Jaén, las encuestas le daban 5 de 7 escaños al PSOE. En Alianza Popular también estaban de enhorabuena, y ahora todos los ojos se centraban en un Landerino Lavilla que comandaba un partido roto, incluso en Jaén. Y a 1 de septiembre me encomiendan, junto con 4 compañeros más, que prestará servicio de escolta con el señor Felipe González Márquez. Esto fue debido precisamente, pues bueno, íbamos a entrar en campaña electoral, las elecciones eran en octubre y se pensaba, bueno, se estaba sobre todo los mandos policiales y los encargados de la seguridad del Estado, de que prácticamente Felipe González sería el próximo presidente del gobierno, con lo cual había que reforzarle la escolta. Felipe era una persona que se movía mucho, ¿no? Y la campaña se preparó a conciencia. Ellos sabían perfectamente que podrían ganar, como así fue. No pensaban que podían sacar esa cantidad de votos, pero sí que podían ganar. Prácticamente comíamos todos juntos con Felipe. Era una persona muy cercana a todos nosotros y a todo su entorno. Nos permitió, digamos, entrar dentro de su grupo íntimo, sobre todo a la hora de comer, pues aparte de las escoltas que estábamos en ese momento con él. 20 de agosto, el diario Jaén publica una entrevista con Fernando Calahorro, 18 días después de un amago de infarto. Criticaba los movimientos internos de autopromoción electoralista dentro del PSOE de Jaén. Y ya era notorio, aunque seguía siendo silencioso, una estrategia para que dejara la secretaría provincial. 27 de agosto, a pesar del intento de agotar la legislatura, Leopoldo Calvo Sotelo disuelve las Cortes y convoca elecciones generales anticipadas para el 28 de octubre. Pero hay un problema. El Papa Juan Pablo II
tenía previsto su viaje a España entre el 14 y el 22, en plena campaña electoral. Al final la visita fue cambiada de fecha. Pronto se pusieron en marcha los diferentes partidos políticos. El PC escogió a Ignacio Gallego para encabezar la lista por Jaén. Gallego estaba ya claramente enfrentado ideológicamente a Carrillo. Es por eso que encabezó la lista de una provincia eminentemente socialista y con dificultades para sacar un escaño. Ignacio Gallego era el hombre del KGB en España, aunque Santiago Carrillo era el secretario general. El que recibía las instrucciones de la URSS era Ignacio Gallego y todos sabíamos que era un tipo con mucho peso. Y claro, fue un choque de egos y él pues se fue para el lado y montó el PC. Y empezó a resquebrajarse. Nosotros, yo te digo, de nuestra generación, nos caímos del eurocomunismo y nosotros caímos en el comunismo en libertad, que era, te quiero decir, que estaba muy alejado de la ortodoxia antigua del comunismo. Éramos gente progresista, digamos. Básicamente lo que queríamos es que este país avanzara dentro de nuestra ideología, pero nosotros éramos una gente muy tolerante y muy tal, y cuando ya vinieron los ortodoxos, pues aquello fue un desastre. Lo que yo entendía, lo que nosotros veíamos, era el tema ideológico, ¿no? Como la concepción que tenía Gallego en un momento del Partido Comunista, la que tenía Santiago, como después posterior la que tuvo Santiago del Partido Comunista, cuando se lo expulsaron casi del Partido Comunista, y tenía otra concepción de la ideología del Partido Comunista. Ignacio Gallego fue de los pocos que jamás aceptó el tema de... Bueno, lo aceptó verbalmente. De hecho, venía en los mítines y defendieron el comunismo, ¿no? Pero en su foro interno y en alguna reunión él lo manifestaba, ¿no? Que él no estaba de acuerdo con esa tesis, ¿no? Que era un prosoviético convencido. Fernando Calahorro fue nombrado número 1 para la lista del Congreso por el Comité Provincial del PSOE, pero el Comité Federal lo relegó al número 2. Situó de número 1 al diplomático Fernando Morán como cabeza de lista. No era el problema ese de Fernando Morán, sino que pusieron a Fernando Morán sin comentarlo a mí. Yo era el secretario general de la provincia. Y Leocadio Marín, Cristóbal López Carvajal y Cándido Méndez Padre, que eran miembros del Comité Federal, pusieron a él sin decírmelo. Bueno, Cándido Méndez sí me lo dijo. Sí tuvo la decencia de llamarme y decírmelo, mira, ha pasado esto, ¿vale? Pero los otros dos no me lo dijeron. Y ahí empezaron los momentos de recelo, no por perder. Yo en política he perdido más que ganado. Pero, ¿qué ocurre? Pues que estas cosas se cuentan. Nosotros pensamos, como yo era diputado, pensamos que debíamos de traer a Carlos Sochaga, por Jaén. Por el mismo razonamiento de Boyer, por el mismo. Nosotros pensamos que si hay que traer un cunero, si te tienes que tragar un cunero, que viniera Sochaga. Porque sabíamos que iba a ser alguien con peso. Y deciden que venga Fernando Morán. Entonces, yo era uno de los que defendía el planteamiento, si no viene Carlos Sochaga, pues que encabece el secretario general del partido. O que en el partido que era de aquí. Pero lo inesperado fue, otra vez, el rechazo de Alfonso Fernández Malo, 3 años después del primero en las generales de 1979. El sector de Torre Perogil protestó y se fueron a Madrid a demandar la voluntad del partido en Jaén. Y en la siguiente vez salgo también, mandan al Comité Federal y me vuelven a quitar. Y entonces mandan a Morán, que es el que viene en el lugar encabezando la lista. Y entonces ahí ya se forma un cacao muy gordo y deciden los compañeros, yo les digo compañeros, ir a Madrid a protestar de esto, a la sede del PSOE. Me parece una ingenuidad asombrosa. No se consigue nada, nada de nada. La asamblea se calienta y empiezan a hablar gente, entonces ya así se pone la cosa muy tensa y que deciden ir a Madrid. Y entonces digo, no, yo no puedo dejarlo solo, voy con ellos. Se nombró una comisión y esa comisión fue a hablar con Felipe González. Felipe González nos lo recibió. Alfonso Guerra, según mi noticia, cuando vio que estaba allí todo el meneo aquel, cogió el avión y se fue a Sevilla. Almunia lo recibió. Total, que Almunia lo recibió y le dijo,
compañeros, que esto es un problema del Comité Federal, que la democracia perdida, que democracia, los líos, ya os podéis imaginar. Como aquello se expone y se va cardeando cada vez más, entonces, de la Ejecutiva Nacional, supongo que sería Felipe, una decisión de Felipe, llama que se presente en Madrid, que se presente Fernando Calaborro y Leocadio Marín. Ahí fueron efectivamente allí, estuvieron hablando con Felipe, bajaron después al pueblo donde estábamos, dijeron que no podía ser, que tal y cual, que era una situación que no sabían exactamente. Le preguntaron, pero bueno, ¿por qué quitan a Alfonso? Y entonces realmente no nos han dado una explicación. Llegamos y efectivamente nos estaba esperando Joaquín Almunia y dice, ahí dentro están los de Torre-Perejil. Ahora entráis, vosotros que sois los representantes de Jaén, y les decís que se tienen que ir, que la lista la hace el Comité Federal y la lista es la que ha decidido el Comité Federal. Entramos los dos, le dirigimos la palabra a aquellos grupos de militantes, amplio grupo de militantes de Torre-Perejil, casi 100 autobuses, borregos, sinvergüenzas, vendidos. Esas fueron las palabras más bonitas que nos dirigieron a los dos. Pero finalmente conseguimos que se fueran, pero no se fueron de Madrid, se fueron al puente de Vallecas. Y entonces Almunia dijo, montaron el coche, vamos a ver a Felipe. Se sienta con nosotros y dice, yo soy el conductor de un tren, el maquinista de un tren que tiene que llevarlo a destino. Y si un compañero se cae del tren, yo no puedo parar la máquina para recogerlo. Estos de Torre-Perejil, lo único que van a conseguir es que disuelva, pero ya, hoy, la agrupación de Torre-Perejil. Y vamos a ganar las elecciones sin Torre-Perejil. No podemos soportar espectáculos de este tipo antes de una elección. Y yo llevo el tren hasta destino. ¿Os habéis enterado? Pues ahora vais y os lleváis a los de Torre-Perejil. Y cuando os llevéis a los de Torre-Perejil me llamáis por teléfono. Y efectivamente fuimos al puente de Vallecas, convencimos a los compañeros. El compañero Alfonso hizo un discurso, vámonos, los borregos en la manada se irán levantando poco a poco conforme el pastor los vaya llamando y algún día ganaremos. Vámonos. Y entonces llamamos a Felipe y le dijimos que los de Torre-Perejil se habían vuelto a Torre-Perejil. 9 de septiembre. Comienzan las excavaciones arqueológicas en el poblado íbero del Puente Tablas. Manuel Molinos y Arturo Ruiz dirigían este estudio que llega hasta nuestros días. Estaban organizadas por el Ministerio de Cultura y el Colegio Universitario y subvencionadas por 50.000 pesetas de la Diputación Provincial. Me acuerdo que fue una canción muy sencilla, hicimos 5 o 6 cortes estratigráficos muy pequeñitos, cortes muy chiquitos, que no decían poco, ¿no? Pero bueno, pero era un poco la forma de establecer lo que entonces no conocíamos de los iberos, que era el tiempo. Conocíamos muchos elementos de la cultura material, pero no conocíamos, no estaba construido el tiempo de los iberos. El ibero era un totum revolutum de 5 o 6 siglos o 7 siglos, pero no estaba. Y fue muy interesante. Sí, sigue siendo una excavación que la información que aportó fue muy interesante. 10 de septiembre. Landelino Lavilla es nombrado candidato de la UCD a la presidencia del gobierno. Esta designación le obliga a ir en las listas de Madrid. Las de Jaén quedan formadas por militantes de la provincia. Previamente se hablaba de una coalición de la Unión de Centro Democrática con Alianza Popular, pero Lavilla descartó esta posibilidad. Era un contrasentido el intentar de alguna manera defender y mantener la ubicación centrista de la UCD y aliarse con un partido conservador, pues era un contrasentido, eso era tanto como integrarse directamente en el Partido Popular. El mismo 10 de septiembre aparece en el Boletín Oficial del Estado la intervención por parte del Banco de España de Uteco. La noticia cayó como una bomba debido a sus ramificaciones económicas. Uteco y Cooperativa Provincial eran empresas que tenían un banco. Lo normal en España ha sido siempre bancos que tienen empresas.
Pero en esto son empresas que tienen un banco. Tú imagínate que tú eres una empresa que tiene un banco propio. Entonces el dinero que necesites lo coges de ese banco. Y lo que hacía la Caja Rural ha sido concentrar los riesgos en dos entidades. En una de las intervenciones del Banco de España dijo que los riesgos no podían estar concentrados en dos entidades. Los riesgos eran que le prestaba dinero a Uteco y le prestaba dinero a la cooperativa provincial. El gobierno central dijo que se solucionaría el problema, pero 39 días después de la intervención de Calvo Sotelo, el presidente de Uteco, Domingo Solís, su hijo Felipe y Ricardo Cruz ingresaban en la cárcel de Carabanchel con prisión incondicional el 18 de octubre. Cuando el Banco de España intervino aquí, dijo que tenía un agujero patrimonial. El primer agujero que encontró el Banco de España fueron de 5.800 millones de pesetas. Y lo que hicieron, que fue por lo que los detuvieron y por lo que cometieron un delito, fue pedir un crédito a la UBS, la Unión de Bancos Suizos, de 5.800 millones de pesetas. En aquel entonces, en España no estaba liberalizado el sistema financiero y entonces se necesitaba autorización de la Dirección General de Transacciones Exteriores, una autorización administrativa. Y esto, sin autorización administrativa, concertaron con la Unión de Bancos Suizos como contrapartida de aval, dándole el aceite de oliva de los olivareros de Jaén, concentraron la operación. Naturalmente, cuando esto llegó a las autoridades españolas, esto era un delito, ahora ya no lo es. Ahora ya no existe la Dirección General de Transacciones Exteriores, ni hay que pedir autorización, ¿vale? Que eso se eliminó 6 meses más tarde, porque era una cosa que va contra la liberalización y la libertad de movimientos de capital y la liberalización financiera que existe en el mundo, ¿no? Ahora mismo en todo el mundo occidental. Y entonces los detuvieron. Esta fue la realidad, los cogieron y los detuvieron, pero bueno, realmente no era un delito ni de estafa, sino que era un delito que estaba considerado delito la falta de autorización administrativa. Poco después, el Ministerio de Agricultura concede un crédito de 2.500 millones de pesetas a la Cooperativa Provincial Andaluza y otro de 3.000 a Uteco Jaén. La explicación técnica es que había un excesivo riesgo por parte de Caja Rural en la Cooperativa Provincial Agrícola y en Uteco. Tal era el desconcierto que los olivareros desconocían el pago de las subvenciones una semana después de estar el dinero preparado. La Asamblea General Extraordinaria de Uteco, celebrada el 2 de diciembre, da a conocer el pasivo y es de 27.400 millones de pesetas. La aportación financiera para reflotar Uteco y la cooperativa agrícola se estima en 27.961 millones según UGT. Tras las elecciones, el Partido Socialista hereda el problema y en marzo de 1983 el Consejo de Ministros acordó la intervención de Uteco y su refinanciación con 27.000 millones de pesetas, entrando también Caja Rural. Yo hablé con Miguel Boyer como secretario general del partido y mi conversación con Miguel Boyer, con quien yo tenía una relación bastante fluida, pues me acuerdo de aquella conversación, fue una conversación en la que lo primero que Miguel Boyer me dijo a mí que él no estaba nunca acostumbrado a tomar decisiones bajo la presión de nadie. Cooperativa Provincial Agraria y Uteco estaban prácticamente quebradas. ¿Por qué? Porque eran empresas que no tenían estudios de rendimiento y de coste. Tenían un elemento, vamos a ver, un elemento patrimonial y tenían unos balances completamente falseados. Eso sí era delito, que no se correspondían con la realidad. Tenían mucho más gasto del que ellos mismos planteaban, y tenían mucho más coste. Entonces, para tapar todo eso, ¿cómo se tapaba en esas dos empresas? Pues recibiendo dinero de la Caja Rural, que era el mismo presidente que se daba dinero a sí mismo, hasta que la concentración de riesgos ya fue tan angustiosa que fue observada por los inspectores del Banco de España, y entonces esto ya le hizo la fuga hacia adelante. Se fueron al exterior a coger un crédito que no estaba autorizado y se precipitaron los acontecimientos. Así quedó zanjado el aspecto económico, pero no el judicial. El 21 de marzo de 1983 sale de la cárcel Domingo Solís en libertad provisional bajo fianza. Un mes más tarde lo haría su hijo Felipe y Ricardo Cruz. Este proceso trajo consigo un desmembramiento de las cooperativas. En aquel momento
Miguel Boyer se encontró con la necesidad imperiosa de dar un golpe de mano y demostrar que el gobierno estaba deseoso de establecer alguna medida ejemplar. Se podía haber establecido una medida determinada, bueno, haber pedido las responsabilidades penales que hubieran sido convenientes, pero no llegar a ese extremo de la intervención total. Ha tenido un costo muy grande para la provincia. La provincia, la Caja Rural, ha tenido que pagar durante muchos años el coste. Bueno, hasta hace 3 o 4 años ha estado pagando, y eso lo ha tenido que detraer de sus propios beneficios. Y en ese panorama de incertidumbre para el futuro económico, agrícola y ganadero de la provincia de Jaén, se llega a los albores de unas elecciones generales que cambiarían nuestro país. 7 años antes había fallecido Franco y podía cerrarse el periodo con un cambio político.